Vamos con Holsat, esta empresa del grupo Volt, que se ha escindido y hoy día cotiza. Esta, para ver un poquito más de la memoria, es una empresa holding, es decir, que en realidad es una empresa inversora que si bien puede ser holding, no tiene un proceso productivo, sino que depende del porcentaje accionario, que es Orbix, Sociedad Anónima, en un 73,1% y Orbix Chile S.p.A., es decir, el resultado que arroja estas dos empresas para poder, bueno, celebrar sus ganancias o sufrir sus pérdidas, ¿no? Para decirlo de alguna manera protocolar. Ya que vamos a mencionar, Orbix más o menos tiene casi el 99% de los ingresos, por lo cual vamos a dar una introducción a esta empresa, ¿no? A Orbix. Que en realidad ya la conocemos, si bien Holsat es el primer periodo que pone el balance, expone el balance completo, Orbit es el octavo periodo, sí. Bueno, recordemos que la descripción de la sociedad es la prestación de telecomunicaciones, servicio de Internet, proveedor de servicios informáticos, soporte, asesoramiento y diseño de soluciones para empresas privadas locales e internacionales, organismos y empresas públicas nacionales, provinciales y del exterior. Actualmente Holsat tiene el 73,1% de Orbit y el señor Pablo Andrés Mosiul tiene un 27,5%. Vamos a, en una próxima entrega, vamos a ver quién es este señor Mosiul. Eh, Bien, pero lo principal es el negocio, ¿no? La compañía hoy está operando su servicio en forma normal. En este sentido, está en la etapa de consolidación, ha invertido capital en equipo de última generación y establecido su operación a nivel local con erogaciones en la contratación de la capacidad satelital. Es decir, está todavía en proceso de inversión, ¿no? La contratación del gateway, el personal, que es cuando veamos gastos van a ser los honorarios por servicio. Los fondos de esta operación y el capital de trabajo para estos desarrollos provendrán del capital invertido por los accionistas, de los fondos propios generados por la operación, con actual base de clientes y de forma secundaria de la autorización de líneas de créditos bancarias. Eh, los activos fijos tangibles están dados en equipos de comunicaciones satelitales, lo cual incluye el equipamiento de infraestructura para la estación terrena en Lerero, Texas, que hace la conexión, y Benavides, provincia de Buenos Aires, ¿no? La compañía está en la etapa de expansión y lo más sustancioso es que gracias a la novedad tecnológica satelital de GEO, es decir, la órbita espacial en banda K desplegada por Orbit, que es un satélite a 35.000 kilómetros más o menos, han demostrado la capacidad de satisfacer las necesidades de conectividad en una amplia gama de sectores y clientes, incluyendo el mercado residencial, pymes, operadores mayoristas, organismos públicos, etc. El reciente contexto económico argentina, con medidas gubernamentales dirigidas a estabilizar la economía, como la reducción de la emisión monetaria, la estructuración de la deuda, da un panorama optimista para la empresa. Aparte, Orbit fortaleció la incorporación de una oferta multiórbita, es decir, a partir del satélite y a partir del LEO, que es la conexión terrestre a través de órbita espacial terrestre, convirtiendo en el único operador local para capaz de brindar estas soluciones tanto de satélites como constelaciones de órbita baja. Esto permite que tenga mayor ampliación en la conectividad satelital por la velocidad y una baja latencia, es decir, menor ruido y amplia cobertura en todo el territorio argentino. Una cosa antes de ir a los resultados, en la página de Orbis, que es a donde se tiene la descripción de este tipo de tecnologías, a través de Wi-Fi y todo eso. Bueno, esto es tenemos que las soluciones satelitales sin límite, que esto es dado por el Orbit Geo, a 35.786 con mayor cobertura, mayor velocidad y confianza, y el LEO, que es una conexión rápida y confiable de cobertura global con tecnología avanzada en órbita baja terrestre para bajo latencia y alto rendimiento. Esto está con tecnología Starlink, es decir, hay una asociación con Starlink y con Eutelsat OneWeb.
Así como la última multi-órbita también está tecnología Orbit propia, Starlink también. Bueno, vamos a los números. Cierra el ejercicio 2023-2024, el primero para Holsat, con un negativo de 1.689,9 millones. Si se toma el resquicio del año pasado, el periodo, el resultado fue un positivo de 1.181 millones. Esto lo vemos en Holsat, donde en la página 6 se muestra el estado de resultados y vemos que en realidad los propietarios de la controladora hace que se cierre con 1.257 millones negativo y un positivo el año pasado de 849. Como puntos a resaltar, se aportaron el 14 del 10, 162,6 millones a Orbit Sociedad Anónima, lo cual pasa su participación a través de Holsat de 72,5% a 73,1% en el paquete accionario. Por su parte, Orbit Chile SPAC se cuenta todavía con el 72,33% del paquete total. En este ejercicio los resultados arrojados fue una pérdida mayor al 15% del patrimonio, por lo cual esta situación encuadra una reducción obligatoria del capital, según lo expresado de las leyes de sociedades. Entonces la sociedad está obligada en principio a dar un plan de contingencia para que no suceda esta o a reducir directamente. En este caso la pérdida es el que da hoy día es un 38% del patrimonio neto resultante. El resultado negativo acumulado es de 3.110 millones. Esto me refiero a lo que viene acumulando las pérdidas y el capital de trabajo, es decir, activo corriente, los activos que se despachan o que se disuelven en un ejercicio, así como los pasivos corrientes, que son como las deudas corrientes, que no tienen más validez que un año, da un negativo de 7.464 millones, es decir, la urgencia, la liquidez que tenemos. Por eso se saca la ratio de liquidez, que se divide el activo corriente sobre pasivo corriente, y si da menor de 1, quiere decir que estamos en problemas, ¿no? O que tenemos un problema más. Bien, vamos con el resumen de lo que dije en sí. Primero, la capitalización de Orbit, que hubo un aporte de 166.375 dólares, lo cual aumenta el capital social a 2,3 millones de dólares, y se destinó 24.501 millones a capital social, o 24,5 millones, perdón, y una prima de emisión, ya que se multiplica esto por la cotización promedio, nos da 2.379 millones. Bien, lo que hace que suba 72,5 a 73,10. Bueno, en cuanto a lo que ocurre en el capital de trabajo, recordemos que es 7.465 millones de capital de trabajo negativo, con pérdidas acumuladas de 3.317 millones, una pérdida bruta de 646,6 millones y una pérdida de ejercicio de 1.689 millones. La operativa también es una pérdida, y en cuanto al capital o el patrimonio que hace que descienda, o los resultados, bueno, el patrimonio hace que descienda a 3.311 millones, y los resultados acumulados negativos o los quebrantos que figura en el estado de cambio de patrimonio es de 3.110 millones. Generalmente, si hay resultados positivos, se tienden a absorber pérdidas, ¿no? Bueno, los ingresos por venta dieron una suma de 1.121 millones, esto en Holsat, pero vamos a comparar, ya que en cuanto a ingresos y egresos es mejor comparar anualmente que hacer un proyectado. Entonces utilizamos Orbit, que tiene el 98,5% de la facturación, y vemos que hay una baja en la misma de un 5,7 anual. Los costos de Orbit, por su parte,
Como dije anteriormente, estamos en un periodo de inversiones, lo cual puede durar 1 o 2 años más, no sé, hasta que se consolide tanto los ingresos como los egresos. Esto pasa también las empresas de litio hoy día también dan pérdidas, o la empresa espacial en Estados Unidos, que SpaceX creo que se llama, también está en proceso de inversión, ¿no? Bueno, los costos de Orbit suman 8.409 millones, aumentando un 29,8%. El margen bruto, como dije anteriormente, es decir, ingresos menos costos, nos da negativos, o mejor dicho, sí, ingreso menos costo, eso nos da el resultado bruto dividido ventas, nos da negativo. En el ejercicio da 14,1. Repetimos el resultado bruto sobre ventas. Las existencias de Holsat dan 106,6 millones, donde bajan 29,2 millones. Las existencias son pocas comparado con los costos, ¿no? En realidad los inventarios de materiales suelen estar entre un 25% de lo que son los costos. Bueno, bajan un 29,2%, el año pasado subían por la adquisición de la empresa de Orbit Chile. Esto, viendo primero los resultados brutos, lo tenemos en negativo. Si tenemos en sí el estado de resultados de Orbit, vemos que es 2001 negativo, 2001 millón. El año pasado era un positivo de 1.640. Esto es por el proceso de inversión, insisto con eso. Y las existencias bajan de 152 millones a 108 millones. Las existencias están dadas por los inventarios, que son las materias primas, materiales y repuestos. Bueno, los resultados netos de Orbit dan un déficit de 1.170 millones. En el año pasado dieron un positivo de 853,3 millones. Los resultados provenientes de Orbit Chile dan positivo por 17,4 millones, es decir, una facturación muy flaca todavía comparado con la que es Orbit Sociedad Anónima. Y respecto al resultado total es un 5% inferior. El valor de participaciones dan 5.783 millones, es un 12,3% mayor al periodo presente. Esto es por los aportes de capitales que mencionamos antes. Esto lo vemos en la página 75, donde en los estados separados vemos que los activos aumentan, ya esto ajustado por inflación, alrededor de 600 millones de pesos por diferentes inversiones tanto en Orbit Argentina como Orbit Chile, pero los resultados de participaciones, bueno, baja en lo que es Orbit Argentina, hay un spread de alrededor de 2.400 millones. Eso partiendo por los resultados brutos o el top line, como le dicen en las conferencias de Estados Unidos. Los gastos por su naturaleza, tomados de Orbit, Sociedad Anónima, acumulan 14.452 millones, una suba del 25,8% respecto al año pasado. Donde, bueno, haciendo el desagregado, honorarios y retribuciones por servicio, hoy se está en primer lugar de los gastos, suben un 101%, esto a instalaciones de nueva tecnología, sobre todo el multiórbita, donde se juntan y se trata de hacer un paquete integrado y se toma el know-how de lo que es la tecnología Starlink. Remuneraciones y cargos sociales, que es el 18,6%, suben un 1,6%, y alquiler de satélite baja un 5,1%, que todavía hay uno solo, ¿no? Otros ingresos y egresos dan negativo de 80,3 millones por bajas, y el año pasado fue un déficit de 5,8. Esto lo tomamos todo del balance de Orbit, que es el comparativo interanual, ¿no? Tenemos, bueno, el alquiler de satélite hay una pequeña baja, tiene que ver por la depreciación del dólar principalmente. Honorarios y retribuciones sube más del doble, sueldos y jornales sube un poquito. En cuanto a lo que es otros ingresos y egresos, se destaca el resultado por baja de bienes de uso de 84 millones de pesos de déficit. Saldos financieros y posición monetaria en Orbit dieron un positivo de 1.094, esto es por licuar pasivos financieros principalmente. El año pasado fue un déficit de 1.079 millones, esto da por las
tasa de referencia de la línea de crédito el año pasado era mayor que la inflación, hoy son menores. La deuda financiera alcanzada es de 3.017 millones, un 44,4% mayor anualmente, en moneda extranjera es el 94,7%. El índice de endeudamiento, es decir, dividir deuda sobre patrimonio neto, es 3,37, el año pasado 2,18. Cuanto mayor sea el índice, más brecha hay entre la deuda con el patrimonio neto de la empresa o el valor de la empresa. La posición en moneda extranjera es deficitaria, dando 16.130 millones, aumentando el déficit en el 59,7%. Esto es por un préstamo en organismos internacionales como Lufasor de alrededor de 3.000 millones de pesos. El flujo de efectivo es de 2.417 millones, siendo 7,8 veces más que el año pasado y aumentando 2.325 millones. Esto es por tener mayores deudas comerciales, y al tener mayor deudas comerciales hay mayor ahorro de dinero, porque las deudas comerciales no devengan intereses en sí, o los intereses que se suelen devengar es acordes a la empresa sin ninguna norma legal, ¿no? O sin ningún contrato, es decir, sin garantías. Bueno, vamos a Holzat principalmente, donde los préstamos aumentan bastante. Esto es con partes relacionadas, por lo que dije de Lufasor, dado los 3.000 millones de pesos, y algunas líneas bancarias que se fueron abriendo. En cuanto al riesgo al índice de deuda, este es 37, como vemos la deuda neta es 18.338 millones, donde incluye el total de deudas, no solo la de vengada, sino toda la que es deuda comercial y otras deudas, donde aumenta también 3.000 millones, y el patrimonio neto es menor por justamente el déficit en el resultado. En cuanto a lo que es activos monetarios en pasivo extranjera, se tiene mayor en bancos, mayor activos, principalmente en lo que equivalen a fondos o a flujos, y el pasivo aumenta 9.000 millones, esto dado por las deudas comerciales que aumentan bastante y los préstamos bancarios. En Holzat que tengo 17. En Holzat, en Orbitz. En Orbitz, bueno, recordemos que hay un spread positivo de lo que es ajuste por inflación, por lo que habíamos explicado anteriormente, que era la ecuación de pasivos financieros al tener menor tasa de referencias contra la inflación anual todo. Y por último, el flujo de fondos, que al aumentar las deudas comerciales hace que haya ahorro en el flujo, es decir, todo aumento del pasivo aumenta en el flujo, sobre todo que no tenga interés, y el aumento en este periodo da 2.325 millones. Bueno, por último, el 20 del 2 se celebrará la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria, cuyo punto principal es el tratamiento de las pérdidas del ejercicio, que excede el 15% del patrimonio. Esto lo pusimos también en BOL, y deberá ser tratado según las normas de la CLB. Se continuarán con las inversiones para fortalecer la oferta multiórbita GEO más LEO, satélite más lo que es órbita terrestre, cubriendo, bueno, eso, lo que dije anteriormente. Bueno, acá hablan justamente de la convocatoria de una asamblea el 20 de febrero del 2025, donde se tratará las pérdidas estas superiores del 15%, como hablamos durante este video. La liquidez va de 0,45 a 0,41, la solvencia de 0,41 a 0,25, el valor del libro baja a 18,4, tenía 28, 29, la cotización es 226, la capitalización es 40.663 millones y la pérdida por acción es casi 7 pesos, 6,96. Es todo, hasta luego.